Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy miércoles, mi primer miércoles de junio? ¿Sí, no? Primer miércoles de junio, todavía con una temperatura muy fresca en Bogotá. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que nos siguen, que comparten, que se suscriben. Y hoy queremos mirar, esta es una oración muy conocida, pero como diría el reverendo Kenneth Hagin, vamos a subir la montaña por otro lado, ¿listo? Porque la palabra de Dios es insondable. Entonces, el Padre Nuestro, vamos a verlo como un modelo de oración. A mí me llama mucho la atención que Jesús hacía muchas cosas. Jesús sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, resucitaba a los muertos, calmaba la tempestad. Bueno, hacía un montón de milagros. Pero no vemos a los discípulos en ninguna parte diciéndole a Jesús, enséñanos a resucitar los muertos, enséñanos a limpiar los leprosos, enséñanos a calmar la tempestad, enséñanos a multiplicar la comida. Nada de eso. Solamente los encontramos diciéndole, enséñanos a orar. Así que también podemos ver que a orar se puede aprender. Amén. ¿Sí? Y que deberíamos, como discípulos del Señor, aprender a orar. ¿Listo? Entonces, en esta oración que está en Lucas 11, los primeros 13 versículos, también está en Mateo 6. Vamos a tomar esta noche del Evangelio de Lucas. La oración como tal está en los primeros 4 versículos, pero el pasaje va del versículo 1 al 13. El título, si usted tiene la Reina Valera, dice Jesús y la oración. ¿Listo? Jesús y la oración. Antes de ir al texto, queremos tener un par de pensamientos. El primero, ¿me quieres ayudar a leer? Jesús nos dio un patrón claro para orar. Estamos hablando del Padre Nuestro como un modelo de oración. El énfasis de esa oración es Dios. ¿Cuál es el énfasis? Dios. No, no yo. Dios, ¿cierto? Dios en dos aspectos. Uno como Padre, y como Padre es cercano, ¿cierto? Y el otro como Dios, y como Dios es la máxima autoridad. A veces para nosotros es difícil acercarnos a Dios en esas dos facetas, como hijos, pero también como Dios, como nuestra máxima autoridad. ¿Listo? Otro pensamiento. Él es la fuente que suple todas nuestras necesidades, necesidades de tipo espiritual, pero también de tipo emocional, pero también de tipo material. Él es la fuente. Y por último, nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con confianza como hijos se acercan a un padre, pero también debemos acercarnos como con reverencia, ¿cierto? Con reverencia, sabiendo que Él es Dios. O sea, Él es un padre, pero no es cualquier padre. Él es un padre que a la vez es Dios. Y entonces, a veces es difícil poder uno acercarse de esas dos formas y por eso necesitamos conocerlo como Dios. ¿Listo? Vamos a leer primero los cuatro versos primeros de Marcos 11, del 1 al 4, y dice, aconteció, ¿quieres ayudarme a leer? Que estaba Jesús orando en un lugar. Entonces, ¿cómo enseñó Jesús a orar primero que todo? Con el ejemplo, ¿cierto? Orando. O sea, ellos lo vieron que él estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces también vemos que Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, quien preparó la venida del Señor, la primera venida, enseñaba a sus discípulos a orar. ¿Listo? Ahora mire la respuesta de Jesús, o la enseñanza de Jesús, en los siguientes 3 versos. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración nos la aprendimos todos de pequeños, así, textualmente, como está escrita. Y de pronto, nuestros padres lo hicieron bien intencionadamente, enseñarnos a memorizarla,
Y de pronto el error que cometimos fue empezar a repetir. Porque en otros textos la Biblia dice que cuando oren, Jesús les enseñó que cuando oraran no hicieran vanas repeticiones. Así que esta oración del Padre Nuestro entendemos que no fue hecha simplemente para repetir. Aunque, por ejemplo, en evangelismo usted la puede usar, porque la gente acostumbra a orar el Padre Nuestro y también la usamos, pero no está hecha para repetir, sino está hecha como un modelo de oración, ¿cierto? Como un modelo de oración, donde nos da unos principios de cómo nosotros deberíamos orar, porque es la enseñanza por excelencia de Jesús a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, cómo deberíamos orar. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cogerlo por frases. Vamos a ver si alcanzamos, si el tiempo nos da. La alcanzamos a ver yendo por frases, porque tengo un bosquejo hasta el versículo 13. Vamos a ver si alcanzamos. ¿Listo? Entonces, la primera frase es: al salmo, ¿cómo es? Al salmo responsorial contestamos todos. ¿Se acuerdan? Entonces todo el mundo contestaba. Entonces, la primera frase, ¿cómo es? Entonces se ve que la primera frase tiene esas dos facetas. Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Listo? Entonces, lo primero que vemos aquí, cuando habla de Padre, está diciendo que Él es cercano, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Padre nuestro, estamos diciendo que hay una relación íntima, como un hijo se acercaría a un padre, ¿cierto? Pero hay una segunda parte de la frase que dice que estás en el cielo. Entonces, habla que es un Padre celestial. Entonces, tiene que ver con su poder y su autoridad. Entonces, cercano, una relación íntima, pero está en el cielo, tiene un poder y una autoridad como Dios. ¿Listo? Cuando nosotros miramos en el libro de Malaquías, ustedes saben que el libro de Malaquías es el último libro que aparece en el Antiguo Testamento. Más que todo lo que el Señor hace es como un reclamo. Mire otro pensamiento. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Si Él es cercano, como Padre con confianza, pero si Él está en el cielo y es Dios, nos acercamos con reverencia. Entonces, digamos que nosotros corremos el riesgo de ir entre la delgada línea del legalismo y el libertinaje, hasta en la oración. Y en todas las cosas deberíamos ir por el centro de la voluntad de Dios, que es su palabra. Siempre nosotros tenemos la tendencia de irnos hacia un extremo o hacia el otro. Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado en irnos hacia un extremo o hacia el otro. Estaba diciéndoles que en Malaquías, el texto habla de un reclamo que Dios le hacía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. En Malaquías 1:6, mira lo que dice hablando de honra. El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Ahora él dice, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces nos acercamos a Él, pero con una honra, ¿cierto? Ahora dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces mire que hay un respeto, una honra y hay un temor reverente que debe haber hacia Él. Ahora dice que el Señor, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes. Mire, aquí le está hablando no simplemente al pueblo, le está hablando a los sacerdotes. Que menospreciáis mi nombre. Y dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora la respuesta divina dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y decís, ¿en qué te hemos deshonrado? O preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Eso tiene que ver más o menos cuando uno toma la cena del Señor. Pero también cuando uno se congrega, ahí está la mesa servida. Uno se está alimentando del pan, que es la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado que la mesa del Señor no es despreciable. Debe haber una honra, un temor reverente a Él. Y el verso 8 dice, o cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Entonces estaban ofreciendo animales con defectos. Recuerden que esto está bajo el contexto del Antiguo Testamento, que se ofrecían sacrificios
de animales, ya no se ofrecen, pero era lo que ellos estaban haciendo. Y le dice, así mismo cuando lo ofreces cojo, el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ahora miren lo que dice, preséntenle ese animal ciego o ese animal cojo a su príncipe, preséntenlo a su jefe, vaya pague el impuesto con dinero falso, a ver cómo le va. Vaya, preséntele a su jefe un trabajo mal hecho, algo que no sirve. A ver, dice, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, por ejemplo, uno mira el comportamiento de uno frente a las cosas de Dios. Y uno, por ejemplo, cuando uno va al trabajo, uno llega temprano, no puede llegarle al jefe tarde. Pero la iglesia sí. Cuando uno va al trabajo tiene que ir muy bien presentado. Pero la iglesia puede ir en chanclas. No hay problema. Si lo miramos en el contexto de nuestro tiempo, obviamente estamos bajo la gracia, pero también vemos bajo la gracia, en el libro de los Hechos, que cosas terribles sucedieron cuando la gente quiso hacer las cosas a su manera. ¿Se acuerdan de Ananías y de Zafira? ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo que si Él es nuestro Padre y está en el cielo, deberíamos honrarlo, deberíamos respetarlo, deberíamos hacer las cosas para Él de la mejor manera posible. Que si a la gente, a las autoridades aquí de la tierra, sean jefes, sean padres, sean gobernantes, les presentamos las cosas lo mejor que podemos, cuanto más a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en los pueblos, hoy viene el alcalde, nos toca estar puntuales, nos toca viene el señor alcalde, y todo el mundo corría. ¿Sí? Ahora ni se diga si viniera el señor presidente, llegaríamos más temprano que él, seguramente. ¿Cierto? Pero si es con Dios, ¿cómo debería ser? Es lo que pregunta el texto. Entonces, está hablando de, aunque Él es nuestro Padre, debemos honrarlo. Debemos ofrecerle a Él lo mejor. ¿Listo? La segunda frase dice, santificado sea tu nombre. Entonces, inicia la oración con alabanza, con exaltación, honrando su nombre. Es el principio de la oración, así como el principio del culto, es con alabanza. Desde el Antiguo Testamento decía, entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios, con acción de gracias. Alabadle, glorificad su nombre. Así que la oración debe comenzar con alabanza, no con peticiones. Aunque la oración tiene peticiones, pero de pronto nosotros hemos llegado a pensar que la oración simplemente son un montón de peticiones. Que la oración es como cuando uno iba a la tienda y le hacía la lista para el mercado. Entonces uno llegaba con la lista. No. Uno llega primero con alabanza, según el modelo de oración que nos muestra aquí el Señor. En Deuteronomio capítulo 1 vemos nosotros el cántico de Moisés. El cántico de Moisés. Y dice, creo que es el capítulo 7, se me fue ahí un dedo y se me comió un número. No estoy seguro del capítulo, pero en todo caso es de los primeros versículos. Creo que es el capítulo 7, el 8 entonces. La oración, el cántico de Moisés comienza desde el capítulo 7, el último versículo, si no tengo mal mi memoria. Y aquí creo que sigue es el 8.1, ¿sí? Las Biblias más rápidas de Mateo Bonito. El cántico de Moisés, dice, es el último. Bueno, en todo caso dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ese es el cántico de Moisés. Alabanza, dice. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama y como gotas sobre la hierba. ¿Es qué? 32.1. Entonces está ahí un poquito separado del capítulo, se me perdió. Entonces empieza en el 31, el último versículo, y este es el 32.1. ¿Listo? ¿Está conmigo el texto? No hay nada a perder, por eso que eso ahí está en la Biblia. Usted busca dentro de algún capítulo está. Se me fueron los dedos ahí.
Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, justo y recto. Entonces, ese es el cántico de Moisés, pero usted encuentra en la Biblia que la Biblia está llena de alabanza, que por todo lado hay alabanza, que siempre el pueblo de Israel salía con alabanza. Cada vez que ellos iban a hacer cosas grandes, empezaban con alabanza. Y de hecho la Biblia dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Así que la alabanza trae la presencia de Dios. La alabanza es nuestro idioma donde nosotros estamos honrando su nombre. ¿Listo? Entonces iniciamos con alabanza, no competición. La tercera frase dice, venga tu reino. Fíjense que el énfasis es Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya vamos en venga tu reino. Nada todavía tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver es con Él. Parece que ahora hubiéramos volteado la oración al revés y todo tiene que ver conmigo y nada tiene que ver con Dios. Pero la oración es esta por excelencia. Ahora, entonces, declaramos que Dios gobierna sobre nuestras vidas. Venga tu reino. No dice venga tu provisión, venga tu ayuda, venga tu bendición. No, habla de reino. Venga tu reino. En Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice, hablando de la sumisión de Jesús, dice que el verso anterior dice que Jesús fue obediente hasta lo sumo, y el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa palabra Señor es la máxima autoridad, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, cuando hablamos de que Él es Dios, estamos hablando de reino. Y cuando uno nace de nuevo, el reino inicia en nosotros escondido y Él reina sobre corazones dispuestos. Y cuando hablamos de que Él es Dios y que nosotros somos cristianos, estamos diciendo que Él gobierna. Pero esto es una de las cosas que más nos cuesta. Se llama obedecer. ¿Sí? Obedecer. Él es el que gobierna. Entonces, si Él gobierna mi vida, ¿por qué me rijo yo? Por lo que Él diga. Y ahí tengo que saber cuál es la verdad presente. ¿Sí? Obviamente, no estamos bajo el antiguo pacto, estamos en un nuevo pacto, pero tenemos que saber cuál es la palabra, la verdad presente para nuestras vidas. Y sabemos que hay un mayor mandamiento que se llama el mandamiento del amor, y que sin el mandamiento del amor no hay nada, porque su reino es un reino de amor. ¿Sí? Listo. Esta sería la cuarta frase. Hágase tu voluntad, y todavía nada tiene que ver con nosotros, sino con Él. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo tiene que ver con Él. El énfasis de la oración es Dios. El énfasis no es mi vida, no son mis necesidades, porque cuando el orden es que Dios es primero. Entonces, si el énfasis fuera yo, querría decir que yo soy un falso Dios. Si el énfasis fueran mis necesidades, quería decir que el Dios es el dinero. Entonces, por eso el énfasis es Dios, porque Él es Dios. El primer lugar, entonces, es para Él. Entonces, el pensamiento dice que sometemos nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Y someter la voluntad es un asunto del alma. Por eso el alma tiene que ser transformada por la palabra de Dios para que pueda ser sometido. Entonces, ¿qué es orar? Orar es alinearnos con la voluntad de Dios expresada en su palabra escrita. Porque a veces nosotros oramos las circunstancias, los problemas, lo que sucede, pero pocas veces oramos la palabra de Dios.
Y la oración eficaz es orando su palabra o alineando, ¿cierto? Nuestra mente con la voluntad de Dios que está expresada en la palabra de Dios. Entonces, orar no es hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Y por eso muchas veces la gente fracasa en la vida cristiana porque le predican un falso evangelio que le dice, si usted viene a Cristo, todos los problemas le van a quitar. En otras palabras, estamos diciendo, si usted viene a Cristo, Él va a ser como el sirviente que le va a satisfacer todo tipo de deseos. Y le tengo noticias, Dios no quiere satisfacer ningún deseo nuestro. Es más, ni siquiera Dios está interesado en nuestros propios planes. Él tiene planes mejores. ¿Sí? Porque a veces nuestros planes son equivocados. Nuestros planes no tienen que ver con el propósito de Dios. Nuestras propias cosas, nuestros propios intereses. Entonces, Él tiene planes mejores. Entonces, cuando habla de que se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra, tiene que ver con que nosotros cambiemos la manera de pensar. En Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este siglo, o no nos amoldemos, no tengamos el mismo molde de este sistema, el siglo ahí es el sistema, sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar por la palabra de Dios. Y luego cuando ya en nuestro entendimiento es renovado, viene el propósito ¿para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, siempre que nosotros pensemos que algo malo viene de parte de Dios, es porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. El problema es Dios porque no me contestó la oración. Estoy mal. Tengo noticias, Dios nunca va a cambiar. Quien tengo que cambiar soy yo. Dios no está mal en nada. Quien está mal soy yo. O sea que si en algo hay que hacer un ajuste, tiene que ser de este lado. De mi mente, de mi actitud, de mi manera de pensar, porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Dios lo conoce todo. Entonces, mire, ni siquiera por ayunar y hacer un montón de cosas le voy a torcer la voluntad a Dios para que Él cambie de opinión y me dé algo. No, no. El ayuno lo que va a hacer es cambiar mi actitud. Va a hacer que yo pueda entender el verdadero ayuno, ¿no? Va a hacer que yo pueda entender o escuchar mejor la voz de Dios. Pero básicamente el problema, cuando pienso que algo malo viene de parte de Dios, es porque todavía mi voluntad está incorrecta porque estoy pensando de acuerdo a lo que el mundo piensa, el sistema dice. Entonces, ¿qué hizo el sistema? El sistema inventó la mentira. El sistema falsificó la palabra de Dios. El sistema desde el principio le mintió al hombre y lo engañó. Pero le vendió la idea de que Dios era malo. ¿Han leído Génesis 3? No morirán, sino que sabe Dios que el día que él coman serán como Dios. Entonces Dios es malo, Dios no quiere que ustedes coman. Dios es malo, Dios no quiere que ustedes sean como Él es. Entonces esa mentalidad entró y esa mentalidad está en la iglesia todavía. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Pero por qué Dios no me responde? ¿Pero por qué Dios me mandó esto a mí? Pero no entendemos que estamos en un mundo caído. Y que muchas de las cosas que suceden en ese mundo caído no son la voluntad de Dios, sino más bien la voluntad del diablo o de uno mismo. Es más, la mayoría de problemas que tenemos ni siquiera es por la voluntad del diablo, por la voluntad de nosotros mismos. Porque nosotros tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y hacemos lo que nosotros queremos. Entonces la mayoría de problemas vienen de nuestras propias malas decisiones por nuestra mala manera de pensar. Porque la Biblia dice que como piensa el hombre, así es él. Jesús dijo, conforme a tu fe, te sea hecho. Entonces si crees que te vas a enfermar y que eso viene de Dios, te vas a enfermar. Si crees que de Dios viene salud de parte de Dios. Y lo que uno cree o piense no va a cambiar lo que Dios ya estableció. Entonces yo tengo que alinear mi mente con la palabra de Dios y eso es un trabajo que me va a tomar toda la vida. Ninguno lo ha logrado todavía. Todos estamos en ese trabajo. Cambiar la manera de pensar con la palabra de Dios para que podamos tener pruebas de la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta, que en ningún momento es mala. ¿Listo? ¿Vamos bien? La siguiente frase ahora sí tiene que ver con nosotros. Ahora sí el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Venga, ¿y por qué no pido más bien pan para los 30 días del mes? Si este mes tiene 31, pues pidamos de una vez a los 31. El pueblo de Israel salió al desierto y Dios les mandó maná del cielo. Pero ellos tenían que salir a recoger el maná cada día. Y no podían recoger sino para ese día. Salvo el viernes, que tenían que recoger para el viernes y el sábado. Y no se dañaba. De resto siempre se dañaba si recogía más de lo que podían consumir. Entonces el maná les enseñaba que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo necesito todos los días una palabra que viene de parte de Dios. Pero cuando yo hablo de pan, entonces yo pienso solamente en el pan natural. Desayuno, almuerzo, comida, media 9, secundillas, 11, galguerías. La galleta de hoy, dándola hoy. Y pienso solamente en el pan natural, ¿cierto? Pero hay un pan mucho más importante. Eso digo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Moisés les dio maná, pero volvieron a tener hambre. El que coma este pan no tendrá hambre. Jamás. Entonces necesitamos más que el pan natural, a Jesús, su palabra, el pan que viene del cielo. En esa palabra está provisto absolutamente todo. Está provisto absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, oramos reconociendo que todo buen don viene de Él. Desde lo más básico viene de Él. Cualquier cosa viene de Él. Todo lo bueno viene de Él. Nada malo viene de Dios. Puede que venga de uno mismo, de sus malas decisiones, de su mente no renovada, o incluso puede venir también del enemigo. En Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis, no cometan errores. Toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, o el Padre de los espíritus. Y dice que Él no cambia, dice, del cual no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, Él no cambia nunca. Dios no va a cambiar. Si alguien tiene que cambiar, soy yo. Ahora, yo no puedo cambiar a nadie. Ni siquiera yo me puedo cambiar a mí mismo. Yo necesito depender de Él para que su obra sea hecha en mí. Y Dios trabaja con su palabra. Y como su palabra tampoco nunca cambia, porque es la misma naturaleza de Dios, por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces yo necesito esa palabra que a vida eterna permanece. Esa palabra que tiene el poder y la capacidad de cambiarme, de transformarme de adentro hacia afuera. Yo necesito ese pan vivo que bajó del cielo para que no vuelva a tener hambre. Yo necesito ser saciado desde adentro para que luego pueda tener las demás cosas detrás de las cuales yo corro. ¿Listo? Y luego viene y perdónanos nuestros pecados. Entonces, acá lo que vemos es que nosotros necesitamos confesar nuestros pecados y pedir perdón. ¿Cuándo? Todos los días, porque se supone que esta oración la hacemos todos los días. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y todos los días, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y todos los días, y perdónanos nuestros pecados. Y perdónanos nuestros pecados. En Marcos 11, en Juan 8 también habla, pero en primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a todos, a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, hay gente que dice que si uno es cristiano no debe pecar. Pero el pecado es algo que cometemos todos los días. Sea porque pensamos mal, hablamos mal o actuamos mal. Sea porque tenemos la mala actitud todos los días. Entonces, la invitación que él hace es que confesemos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no podemos decir que no hemos pecado. ¿Se acuerda la oración que hacía el fariseo? Que decía que él era perfecto en todo. Pero había un publicano que oraba lejos y decía, Señor, perdóname, sé propicio a mi pecado, perdona mi maldad. ¿Quién salió perdonado? El que reconoció que había pecado. Entonces, no oramos más porque es que, yo oro más porque religiosamente le venden a uno eso. Yo oro más porque soy un guerrero, yo oro más porque soy más fuerte, yo oro más. Es mentira. Oramos más porque necesitamos depender más de Él. Oramos más porque somos débiles.
Realmente cuando oramos estamos reconociendo que necesitamos de Él. Más o menos como lo que dijo David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Entonces esa sed, esa necesidad intrínseca del ser humano de estar con Él. Porque de Él vivimos y nos movemos y somos, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces es como lo que dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo, el que mora bajo el abrigo del Omnipotente. Entonces es habitar bajo su protección, ¿cierto? Es vivir en su presencia. Así que cuando habla de perdonar pecados, está hablando intrínsecamente de confesarlos. ¿Cuándo? Todos los días. Por eso es que la Biblia dice que nuevas son todos los días. Son misericordias, ¿sí? Porque todos los días necesitamos de su misericordia. Pero luego hay una frase que está como conectada a la anterior. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben o a los que nos ofenden, dice otra traducción. Entonces, eso se llama pleno perdón. Entonces, pleno perdón es, así como recibimos el perdón de Dios, ¿cierto? Que confesamos el pecado y Dios nos perdonó, también nosotros necesitamos extender ese perdón a otros. Así que recibimos perdón y extendemos perdón. Eso se llama misericordia. La Biblia dice que si alguien cae, los que somos maduros debemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No sea que nosotros también caigamos. ¿No? Entonces, de eso es que está hablando. Entonces necesitamos tener pleno perdón, o sea, perdonar, recibimos perdón de Dios y desatamos perdón hacia los demás, hacia los que han pecado. Entonces, no hay oración eficaz sin pleno perdón. Así que la falta de perdonar a otros detiene el fluir de las bendiciones de Dios hacia nosotros. Claro, también necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces Dios nos perdona y nos limpia, pero nosotros no recibimos el perdón. Y seguimos en el problema de lo que hice ayer, lo que hice antier, lo que hice el otro día. La Biblia dice que el Señor echó en el fondo del mar nuestros pecados y que nunca más se acuerda de eso. Entonces, si usted confesó su pecado y Dios lo perdonó, tiene que olvidarse de eso. Se llama pleno perdón. Me perdono a mí mismo, recibí el perdón de Dios, pero también perdono a los demás. No me quedo estancado ahí. Mira lo que dice Marcos 11. El 23 dice, este es el 24 y el 25, pero el 11 y 23 dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera esto, ponte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esa es la palabra hablar. El 24 dice, por tanto, por eso, por el poder de la palabra hablada, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que cuando uno está orando, está recibiendo. ¿Se va a manifestar de una vez? La mayoría de veces no. Va a tener que vivir un tiempo donde la fe va a ser probada. ¿Listo? Pero miren lo que dice el verso 25. Y cuando estéis orando, ¿cuándo perdona uno? Cuando uno está orando. Cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, perdonen si tiene algo contra alguno. Y viene después de la coma, ¿con qué propósito? ¿O para qué? Dice, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces parece que el perdón está atado a nuestra actitud. Si yo no perdono, entonces retengo los pecados y los pecados quedan retenidos. Y no puedo recibir. Y hay gente que sufre enfermedades porque retiene el rencor, la falta de perdón, porque se aferra a lo que otro le hizo y está ahí deteniendo eso y no puede recibir nada de parte de Dios, porque no hay pleno perdón. Entonces necesitamos perdonar todos los días. Cuando estemos orando, perdonar, 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 perdonar. ¿Por qué ellos se lo merecen? No, por la gracia del Señor. ¿Listo? Luego habla de protección. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, en la oración,
reconocemos nuestras debilidades, pero también reconocemos que Dios puede guardarnos del mal. En la oración reconoce mi debilidad, pero su poder también. La Biblia dice, Pablo escribió, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, en Judas, el capítulo único, versículo 24 al 25, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Mire, aunque yo soy débil, él tiene el poder para guardarme sin caída. Así que yo lo mejor que puedo hacer es acercarme a él y creer que entre más cerca estoy de él, él me puede guardar. No me puedo alejar. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Tiene el poder para hacerlo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Entonces, en la oración, cuando yo oro, estoy reconociendo mi debilidad. Pero también estoy reconociendo su poder. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Él es poderoso para guardarme sin caer. Entonces yo no me congrego, yo no oro, yo no medito de la palabra porque es que soy un guerrero valiente del Señor, sino porque es que yo reconozco que soy débil. Pero yo me acerco al guerrero valiente en oración. Y ese guerrero valiente me guarda bajo sus alas, me guarda bajo su abrigo, es poderoso para guardarme sin caída y su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que cada vez que yo me acerco a él, diga el débil, fuerte soy. En su luz yo tengo luz, en su paz yo tengo paz, bajo sus alas estoy protegido. Entre más cerca de él estoy, más me parezco a él. Es su poder en mí. Finalmente entonces encontramos que la oración es como ir a un amigo que tiene 24/7, sin problema. ¿Cuántos tienen amigos? Son contados con los dedos de la mano. Un amigo que usted pueda ir a la hora que sea, en el momento que sea. Miren cómo sigue diciendo el verso 5 en adelante. Les dijo también, en el mismo contexto de enseñar en la oración, ¿quién de vosotros que tenga un amigo no va de noche a él, o a él de noche, y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? De noche, ¿no? Fue. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no moleste, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme a darle pan a esta hora. ¿Por qué fue donde el amigo? Por pan. ¿A qué hora fue? A la hora menos pensada, de noche, cuando están todos durmiendo. Y le dice, os digo que aunque no se levante a darlos por ser su amigo, no va a levantar por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le da todo lo que necesite. Entonces está hablando de que la oración es una oración de confianza y que no tiene límite de tiempo en las 24 horas del día. Que usted puede orar a cualquier hora. Que usted está yendo donde un amigo y que aunque no va a recibir por esa amistad y esa cercanía del amigo, va a recibir porque es inoportuno a la hora que va. En otras palabras, cada vez que oramos estamos haciendo un estorbo al diablo. ¿Sí? Estamos quitándolo de ahí. Y el último pasaje también nos dice que la oración implica 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Con la confianza que lo haría un hijo hacia su padre. ¿Los hijos le piden a uno? ¿Lo buscan a uno? ¿Lo llaman a uno? Sí. Generalmente lo hacen con más confianza entre más pequeños son. Entonces el pasaje termina diciendo, versículo 9, yo os digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Sí que dice que la oración es como pedir, es como buscar y es como llamar. Es como pedir, es como buscar y es como llamar. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abriría. ¿Sí vio que el que fue a pedir los panes tarde de la noche, qué pasó? Le abrieron y le dieron los panes. Pidió, llamó. Buscó y encontró. Luego dice el versículo 11. Hace una pregunta. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ninguno, ¿cierto? O si le pide pescado,
¿Le dará una serpiente? Ninguno, ¿no? Nadie. O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? No. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios no da ninguna cosa mala. Ninguna cosa mala da Dios. Ahora dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas o buenas cosas a sus hijos, hace una pregunta, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si le pedimos? O sea que lo más importante que deberíamos pedir es llenura del Espíritu Santo, guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos lleve porque Él es nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro intercesor. Entonces, finalmente, la oración del Padre Nuestro es un modelo de oración para nuestras vidas. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.